Nuevamente estamos de retorno y vamos a continuar con la unidad 2, que es zócalo de microprocesador, junto al SEA señor de la sentencia en el área de sistemas computacionales. Soy el licenciado Carlos David Peñatarqui y hoy vamos a dar inicio al tema justamente que está programado para el día de hoy. Muy bien, es sockets para microprocesadores. En este caso vamos a dar justamente el tema y vamos a hablar sobre el Intel, porque posterior también vamos a hablar esto que son las AMD, porque son dos tipos de sockets para distintos microprocesadores. En esta ocasión lo que en castellano conocemos como enchufe en el procesador viene siendo el socket. Este es quien justamente se encarga ya de recibir la energía. Vamos a ir a este cuadro que observamos justamente, el cual necesita para funcionar y anclar el procesador. Los demás componentes, no todos, ojo, tenemos que tener muy en cuenta esta parte, son iguales, ya que cada procesador tiene un tipo de conector. Este es el motivo por el cual es imposible conectar un procesador ya Intel en un socket AMD. La versión más común está en la cantidad de pymes que se manejan generalmente, aunque si por ejemplo tenemos un socket AMD, la cual muchas veces podemos actualizar el procesador y seguirá siendo funcional. Lo normal es que la actualización lo podemos hacer para uno o dos familias y a una generación posterior que de igual manera seguirá siendo muy rentable en caso de que queramos una mejora en este caso. Como mencionábamos, los sockets para microprocesadores Intel, ya vamos a hacer justamente una definición que es el zócalo del CPU, ya, cual podemos mencionar en esta ocasión, el cual es un dispositivo integrado al motherboard, sobre el cual se coloca la pastilla del procesador. ¿Ya? También podemos hacer una definición, el cual el zócalo a la zona existente en la placa base para la colocación y conexión de diversos componentes electrónicos. Por ejemplo, en esta ocasión con Intel ocurre ya un problema, y es que casi constantemente se actualiza la manera en que se ajustan sus conectores, por la que deja obsoletos sus placas base muy rápido, y así obliga justamente al comprador ya a adquirir una nueva para que los usuarios que deseen mejorar el procesador que ya tiene. No sé si me explico bien justamente esta parte, pero cuando digo actualizar me refiero a la preferencia que podamos tener por comprar un procesador más actual del que ya tenemos. No está de más aclarar que las portátiles no manejan socket como tal, ¿ya? Otra característica que tal vez podemos hablar justamente de este aspecto es también el llamado socket, el cual permite a un procesador recibir una energía e intercambiar con los otros componentes en la computadora. Ya otra característica que también es el encargado de hacer funcionar el procesador, y es exclusivamente el soporte que un componente electrónico tiene. Muy bien, y de esa manera hemos colocado esto que son las características. Ahora vamos a hablar cómo reconocer el zócalo del o el socket en esta ocasión que llamamos ya. Los pasos que nos mencionan justamente acá podemos observar. Nos dicen primero debemos desconectar la PC de la red domiciliaria para acceder. Como número 2, para acceder al interior de la PC tenemos que quitar una de las tapas laterales de la computadora. Luego deslice la tapa hacia atrás. Liberar la tapa justamente de sujeción del conjunto disparador, ventilador, en este caso que es el cooler. Ahora, antes de seguir con estos pasos, vamos a indicar, y justamente tenemos por acá una placa madre. Es justamente de una G31 ya alrededor, que puede manejar de una Core y a una Core 2 Duo. Ya es justamente, como podemos observar, vamos a ampliar la pantalla en este momento. Muy bien, como les mencionaba, tenemos acá justamente la tarjeta madre ya, y observamos justamente una memoria, y observamos acá el zócalo donde se encuentra el microprocesador. En este caso vamos a hacer una pequeña toma, vamos a sacar la palanca ya, adquirir y sacar nuestro procesador. Acá como podemos observar, justamente mencionábamos ello. Esta vez yo le estoy haciendo una manipulación de manera que
como ustedes saben, nosotros manejamos un tipo de corriente estática, el cual debemos tener un poco de cuidado en ese aspecto. Vamos a seguir con el tema y vamos a ir mostrando los pasos que debemos realizar justamente para la introducción del procesador y también para el sacado del mismo. Muy bien, como observábamos justamente la tarjeta madre, ahora vamos a ver los pasos que debemos de realizar y para ello justamente vamos a determinarlo ello con este video que está a continuación. Y mientras les voy explicando, vamos a ir justamente realizando el trabajo que se ya convirtió en ello. Justamente vamos a observar en esta esquina, acá donde podemos verla, miren, estamos haciendo la comparación de qué manera nosotros podemos hacer la introducción del procesador. Ya vamos a retirar justamente la palanca en esta ocasión. Observamos, miren las esquinas donde existe una abertura para colocar exactamente donde está el procesador. Tiene una posición, el cual nosotros la estamos realizando. Ya, y de esa manera vamos a ajustar la palanca y vamos a sacar su protector del socket. Y de esa manera hemos dado por finalizada justamente esta partecita de cómo nosotros podemos dar o insertar justamente el procesador en el socket, ¿ya? Y de esa manera cumplimos con esta parte donde dice punto 3, liberar las trabas de sujeción del conjunto. El disparador, ventilador, cooler que la mantiene ajustado al zócalo del procesador. Este objeto justamente es el que nos va a ayudar al enfriamiento del microprocesador, ¿ya? Como punto 4, lo que veremos a continuación es que ha quedado al descubierto el procesador, justamente sujeto a su respectivo zócalo, y si observamos con cuidado veremos el zócalo que miren en esta ocasión acá es ya tal vez un pequeño gráfico que lo observamos, y posteriormente a ello justamente vamos a ir con esto que son los tipos de zócalo. Vamos a hacer un poquito de historia para ello. Muy bien, vamos a continuar. Y como les mencionaba anteriormente, tenemos la necesidad de adquirir más conocimiento y para ello justamente vamos a hablar un poquito de la historia. Justamente para esto vamos a salir de esta presentación y nos vamos a ir justamente a lo que viene a continuación. Ya, como les mencionaba, estamos hablando de esta segunda parte. Ya, en este caso podemos dar un poquito de complementar con algunos conceptos más sobre los tipos de zócalos que se manejan. El IP, que es justamente de baja fuerza de inserción, que es una tecnología utilizada en circuitos integrados, sockets que están diseñados de modo que la fuerza requerida para insertar o sacar un microchip es bajo. Como podemos observar en esta imagen, tenemos otro tipo que es el ZIF, el Zero Insertion Force o fuerza de inserción cero. ¿Ya? Una palanca que se desliza en el lado empujando a todos los contactos de muelles separados para que se pueda insertar justamente con muy poca fuerza. Acá observamos la palanca, ya, y tenemos otro tipo que es el PGA, Pin Grid Array. Ya es una interfaz de conexión a nivel físico para microprocesadores y microchips. Justamente la alineación de pines que presenta en forma vertical y horizontal soporta para disipador y palanca ajustable. La que acá podemos observar, estas justamente se caracterizaban en las Pentium 3, ya Pentium 4, y posteriormente a partir del Pentium D ya cambiaron el formato. La LGA, LAN Grid Array, es una interfaz de conexión a nivel físico para microprocesadores y microchips. Justamente ya una matriz de superficie, conductores a chapadas, justamente en oro que hacen contacto. Ya esta parte es la que observamos. ¿Ya? Vamos a ver un poquito de la historia, como les mencionaba. Vamos a ir con esto que son, por ejemplo, los sockets. Como número 1 tenemos los sockets de 169 pines, ya el cual pertenecía a este grupo de LIF, SIF, PGA de 17 justamente. Ya trabajaba con una energía de 5 voltios. Era el primer socket estandarizado para 80-486 y era compatible con procesadores 89 por diferentes marcas. Este tipo de procesador. También tenemos un socket 2, que era el socket de 238 pines, ya pertenecía a este grupo de LIF, SIF, PGA. Ya en este caso
vamos a ir en este cuadro, ya, y justamente trabajaba este tipo de sockets alrededor con 5 voltios, ya. Es una evolución del socket 1 con soporte para los procesadores de 86, ya, de la serie 486 ESX y la 486 justamente la que era de X en sus varias versiones. Tenemos también el socket número 3, que tiene la particularidad de trabajo tanto a 5 voltios como podemos observar a 3.3 voltios, que se controlaba mediante un pin en placa base. Soportaba los procesadores 486DX, igual que el anterior que mencionabas, 486SX y la 486DX2, y justamente otros tipos de procesador, incluyendo la Pentium Overdrive, ya, de 63 pines, y Pentium Overdrive de 83, ya, justamente este tipo de socket del que mencionábamos ahora. También tenemos el socket número 4, ya. Este socket justamente era de 273 pines que trabajaba a 5 voltios, era de 60 y 66 MHz. Es el primer socket para procesadores Pentium. No tuvo mucha aceptación, porque ya que el poco tiempo Intel sacó justamente al mercado la Pentium de 75 MHz y 3.3 voltios con 320 pines, ya no ha sido muy aceptable. Vamos con el socket número 5. Socket número 5, el socket de 320 pines que trabajaba a 3.3 voltios entre los 75 MHz y 133 justamente MHz, pero fueron los primeros sockets en poder utilizar justamente estas que eran las Pentium 1 y con un bus de memoria de 64 bits. Claro, vamos a ir con este número de socket, así es, el socket 6. Vamos a observar, ya, socket 5. Estamos continuando. Ya en este socket justamente aparecen por primera vez las pestañas, ya. ¿Qué es lo que pasa? En el socket para la instalación de un disipador, ya. Aquí estas son los primeros procesadores justamente que ya incluyen un disipador muy extra, ya. Hasta ese momento los procesadores o bien incluían un disipador o bien se colocaban o se ponían sobre este, ya. Esos disipadores justamente eran la que establecían de modo que no pueda hacer ese calentamiento en el procesador, ya. Vamos con el socket número 6. Ya esta justamente era una 486 de una generación de zócalo de la CPU, una versión ligeramente modificada de la más común socket 3, una similar, ¿verdad? Fue utilizada en un par de placas bases, pero posteriormente también llegó a desaparecer. Este tipo de socket 7 justamente era de 321 pines, trabajando entre 2.5 y 5 voltios con una frecuencia de entre 75 MHz y 233 MHz, desarrollado justamente para soportar una amplia gama de procesadores de x86 del tipo Pentium y de diferentes fabricantes. Soportaba diferentes voltajes y justamente frecuencias. Ya vamos a ir a otro tipo de procesador. Acá mencionamos que este tipo, por ejemplo, de 387 pines, ya tenía 66 MHz y 75 MHz, trabajando con una energía de 2 voltios a 3.5 voltios. Ya es el primer socket que ha desarrollado exclusivamente para las Intel Pentium Pro y justamente la Pentium 2. Estas eran, ya, y las Overdrive, ya. Vamos con este socket, es el 370. Ya el socket de 370 tenía pines, ya como le menciona en su mismo nombre, 370 pines. Era de entre 1,5 voltios y 1.8 voltios. Este socket sustituyó justamente al slot 1 que habíamos visto en una versión anterior para la utilización justamente de la Pentium 3. Fue desarrollado por VIA, que aún lo sigue produciendo para algunos procesadores que fabrica para este tipo de sockets. Ya acá tenemos otro tipo de socket, justamente el socket 423. Ya este justamente componía de 423 pines y trabajaba entre 1.0 voltios y 1.85 voltios con una frecuencia entre 1.4 Hz y 2 Hz. Ya acá podemos ver, ya estas son ya las conocidas.
¿verdad? El socket 478 con 478 pines, ¿ya? Quizás justamente ha sido esta la más conocida, o entre los más conocidos de todos. Es identificable justamente, además de por su reducido tamaño, por su característico sistema de anclaje del disipador. Este era mucho más sencillo. Acá ya podemos ver la palanca, ya era muchísimo más. ¿Ya? Soportaba una amplísima gama de procesadores Intel de 32 bits, justamente, tanto las Celeron como las Pentium 4 justamente trabajaban con ello, junto con el socket 370 que habíamos mencionado justamente anterior, ¿ya? Luego vinieron estas que son las socket de 604, ya estas eran 604 justamente de 604 pines, con una fuerza de 400, 533, 667 y 800 MHz. Imagínense, ya tenía mayor soporte. Ya se trata de un socket desarrollado exclusivamente para los procesadores de la gama Xeon, ya procesadores para servidores justamente. Ya justamente como menciona, miren, pertenecía al grupo, ya bus de la parte frontal, sirve para comunicarse con el circuito integrado auxiliar o chipset. Ese bus incluía justamente señales de datos. Ya vamos a continuar y de esa manera ya estamos entrando a este nuevo grupo, que justamente son el socket 771J, que poseía justamente con ello, era un zócalo de CPU compatible con microprocesadores Intel Xeon, justamente el cual utilizaba comúnmente en ordenadores y servidores. Ya tiene más o menos 771 superficies conductoras. Ya continuamos. El socket 775T es un socket justamente tal vez con 700, ya mencionaba, 775 contactos. El GI es el tipo de socket que Intel justamente utiliza en la actualidad. Ya son estos tipos de socket que se manejan normalmente en las Core, porque la nueva gama ya es un poco más distinta y con algunos tipos de versiones que justamente va manejando. Otro tipo de sockets, la LGA, la 1366 o B, ya está el LGA 1366, el sucesor del LGA 771, un socket J. Ya también podemos hablar de este socket de 1155, ya, que sustituye justamente al anterior, que era la LGA 775, un socket que tiene más o menos 1155 con una superficie conductora LGA incorporadas en el socket que hacen contacto directamente con los pads chapados en oro del microprocesador, ya con la parte acá podemos observar, ya tal vez un poquito más adelantando y ya llegando casi a la parte final, los sockets 1115 o H2. Ya está diseñado como este justamente ha sido un reemplazo del zócalo del LGA 1156, ya que era compatible con microprocesadores de Intel a la microarquitectura Sandy Bridget y Ivy Bridget. Ya acá podemos observar. Y ya estamos llegando a los sockets justamente más actuales. Ya el LGA 2011 o R, que se emplaza a la anterior generación de sockets Intel LGA de 1366 en la gama de alto rendimiento en equipos de sobremesa y servidores especialmente de la marca. Ya tienen 2011 superficie conductoras LGA incorporada en el socket que hacen contacto directamente con los pads chapados en oro del mismo microprocesador. Ya, continuamos. El socket 1150 o H3, el LGA 1150, que reemplazará justamente al LGA 1155, ¿ya? Un socket H2 como zócalo del CPU para microprocesadores de la compañía Intel. Tiene, como les mencionaba, número de superficies ya denominado en ello. Muy bien, y con esta partecita de la historia quiero dar simplemente una parte final, ¿no? Porque vamos a seguir y vamos a seguir manejando en todo ello. Y no se olviden, siempre al final siempre es necesario y requerimos siempre los aportes y los comentarios cual nos puedan brindar y puedan hacer que nuestros futuros videos ya puedan mejorar exclusivamente para todos ustedes a la exigencia misma. Muy bien, vamos a continuar con la tercera y última parte. Muy bien, vamos a continuar y para ello vamos a salir de este cuadro y vamos a ir con la siguiente presentación, ya.
y para ello justamente cabe resaltar y enaltecer algunos de los objetos más comunes, como el socket acá que observamos, la AM3, ya pensando para la familia AMD de arquitectura Bulldozer. Por otro lado tenemos también el socket FM1, el cual fue introducido ya en julio de 2011, pensando para los procesadores AMD A series y también para ciertos tipos de Athlon 12 y 2. Ya son series ya con centro y tiene 905 pines y surge debido a la necesidad de soportar las nuevas tarjetas gráficas integradas. Tenemos este socket que es el FM2, el cual acompaña los procesadores AMD A series basadas en PADriver, por lo tanto soporta para tarjetas gráficas. Este socket, por ejemplo el 2011 Intel los utiliza en sus procesadores SanDisk. En este caso no tiene tarjeta gráfica integrada, es un controlador justamente de memoria integrado y tiene 2011 pines socket. El socket justamente 1155 de segunda generación y los de tercera generación conocidos como SanDisk y tiene 1155 contactos. Y aquí está justamente el socket 1150, el cual fue usado por Intel Core de cuarta generación, también denominado azul, y los de quinto grado. Para este el socket. Y el socket 1151, el usado por Intel Core de quinta generación, también Skyline. Bueno, en sí, estos son todos algunos, ya que hay muchos más y muchos otros que se escaparon, justamente los cuales no podría resumir los muchos en un video porque sería extenso, pero gran parte de ellos son los que están en estos momentos en pantalla. Son ansiosos porque se han ido actualizando con el tiempo y han surgido muchas, especialmente por parte de Intel, ya que constantemente están renovando, actualizando, y esto, aunque puede ser un punto a favor, también es un punto en contra, ya que nos impide a nosotros como usuarios ya actualizar nuestro procesador teniendo determinada placa base, es decir, nos obliga a comprar otra nueva. Caso contrario, ¿qué pasa por ejemplo con las AMD? Lo cual no actualiza mucho, y esto permite que podamos poner mejores procesadores sobre el mismo socket o zócalo, como ya expliqué de qué trata en este video. Ya, entonces ese es un punto de referencia que ustedes pueden tener a la hora de elegir una placa base ya con ciertos tipos de procesadores que tengan en esta opción de poder actualizarlo y no tenga justamente que ver de sometido o estar comprando unas nuevas PS. Justamente ya constantemente estos justamente han ido todo en su oportunidad. Muy bien, espero que les haya ayudado y haya sido mucho de interés, ¿ya? Y les haya causado curiosidad, hayan quedado hasta el final. Si puedes, pero oye, me regales justamente un me gusta, me dejes tu opinión ya en los comentarios, compártelo con tus amigos si crees que esto fue de utilidad. No olvides suscribirte al canal para más contenidos. Recuerda que justamente soy licenciado Carlos David Peñatarqui y vamos a estar no solamente con estos cursos, y también vamos a estar con otros que se van realizando ya de acuerdo a la unidad que corresponde. Muchas gracias y vamos a estar atentos para ello. Siempre con los comentarios vamos a ir respondiendo en el transcurso de ello. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Soy el licenciado Carlos David Peñatarqui. Gracias.